Latinoamérica le cierra la puerta al chavismo, expulsión política y velo diplomático. El chavismo cambia de mapa energético, mientras el Caribe le da la espalda. Delcy Rodríguez corteja a África como nuevo motor de cooperación. Cinismo o realidad. Venezuela entre la narrativa y la vigilancia. Padrino López niega militarización. En tiempos de silencios impuestos, informar es resistir. Aquí no hay filtros, ni favores, ni medias verdades. Hay hechos, análisis y contexto. Soy Génesis Pérez y para mí es un placer darles la bienvenida a esta emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de hoy, miércoles 1 de octubre. Comencemos. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe decidió expulsar de sus filas al Partido Socialista Unido de Venezuela por graves y reiteradas acusaciones de violación a la democracia, señalando el fraude electoral de 2024, persecución política y violación a los derechos humanos. Los detalles con Juliana Palmar. La Coordinación General de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe ratificó el dictamen de la Comisión de Admisiones que recomendó retirar la membresía del PSV como partido miembro de pleno derecho. La decisión se fundamenta en denuncias de elecciones fraudulentas, la persecución a la oposición, el retiro arbitrario de tarjetas electorales y la utilización de la justicia y órganos electorales para suprimir la participación política. El madurismo chavista dejó de ser visto como un actor legítimo dentro de la familia de partidos democráticos de la región. El PSUV ya no es un partido democrático, es una estructura hegemónica totalitaria que desde hace años abandonó los principios de pluralidad y competencia política para convertirse en un brazo ejecutor del control social y de las políticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. La organización recordó que en reiteradas ocasiones exigió al gobierno de Nicolás Maduro y a su partido transparentar los resultados del proceso electoral del 28 de julio del 2024, pero nunca obtuvo respuesta. Alejandro Moreno, el presidente de la organización, informó que la expulsión fue promovida por los partidos de Liberación Nacional de Costa Rica, APRA de Perú e Izquierda Democrática de Ecuador. La solicitud de expulsión del PSUV fue promovida por partidos socialdemócratas comprometidos con los principios democráticos, como el Partido de la Liberación Nacional de Costa Rica, el APRA de Perú y la Izquierda Democrática del Ecuador. Según estos partidos, el PSUV ha dejado de expresar los valores fundacionales de la COPAL, convirtiéndose en una extensión del aparato dictatorial de Nicolás Maduro. La organización subraya que mantiene una lucha permanente contra el populismo autoritario y destructor de instituciones, en clara referencia al régimen chavista. Con esta decisión, la organización subrayó que solo está integrada por partidos democráticos. Tras la salida del PSV, los partidos venezolanos que mantienen su membresía en la COPAL son 4, 2 pertenecientes a la oposición y 2 allegados al oficialismo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Nicolás Maduro recibe un nuevo portazo en el escenario internacional. República Dominicana anunció que la administración chavista no está invitada a la próxima Cumbre de las Américas prevista en Santo Domingo. Esta decisión desnuda el aislamiento del chavismo y le quita espacio para buscar apoyo y alianzas en el continente. Quique Frías con el informe. En un momento de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y con Nicolás Maduro buscando oxígeno para resistir la presión, su administración no podrá buscar alianzas en la Cumbre de las Américas. La señal es muy clara: el chavismo no tendrá voz en una de las tribunas más visibles del hemisferio. Venezuela es un país con el que nos unen profundos lazos históricos. No obstante, el gobierno dominicano no reconoce las 2 últimas elecciones presidenciales, mientras que las autoridades venezolanas han suspendido las relaciones diplomáticas. El gobierno estima preferible crear las condiciones que aseguren el más amplio diálogo político, con el más alto nivel de representatividad hemisférica. Si vamos a ver cuáles son los problemas que Venezuela tiene al no participar en la Cumbre de las Américas, debemos recordar que ya Venezuela venía sin participar en la cumbre las 2 veces pasadas, lo cual significa que Venezuela se ve como una dictadura. Venezuela, junto a Cuba y Nicaragua, no va a participar en esta cumbre,
lo cual significa que en términos reales esto no cambió mucho la situación internacional en Venezuela. Siguen siendo un país aislado ya que son una dictadura. El golpe diplomático llega en un año donde el chavismo arrastra la acusación de que el cártel de los soles opera en las entrañas de sus autoridades. República Dominicana justificó la decisión como la vía para evitar que la sombra de Maduro empañe el foro. Y eso es importante que se siga manteniendo en pie, así que debemos recordar que el panorama es lo que va a ser muy complicado para esta dictadura venezolana poder seguir existiendo. Esta presión de Estados Unidos se le va a hacer bastante complicada de manejar y ya veremos cómo la dictadura responde a esto, pero en términos reales creo que lo que cambia es no mucho. Sin invitación y sin silla en Santo Domingo, la administración de Maduro se convierte en la gran ausente de la cita hemisférica. Las dictaduras de Cuba y Nicaragua también quedaron fuera, pero es Venezuela la que carga con el mayor costo político. Su exclusión reafirma un aislamiento regional que se profundiza justo cuando necesita aliados para sostenerse en medio de su crisis interna y externa. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. A Nicolás Maduro y su cúpula cada vez se le cierran más las puertas en el ámbito internacional. Esta vez no solo fue expulsado de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, sino que también fue rechazado de la Cumbre de las Américas. En este contexto, ¿considera usted que es suficiente rechazar y aislar al chavismo? Recuerda que tu voz cuenta, interactúa con nosotros y forma parte de Impacto Venezuela. Venezuela hizo un llamado en la Semana Africana Energética 2025 a unir fuerzas con ese continente para que la riqueza energética de los pueblos no esté marcada por desigualdades, sino que al contrario, se convierta en un motor de desarrollo. María José Prado nos amplía. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó en la Semana Africana de la Energía 2025 a los países del continente a trabajar en pro de la garantización de energía de los pueblos. Invertir en energías africanas, posicionar a África como el campeón mundial de la energía. Nada más pertinente. Yo diría también posicionar a África como el campeón mundial de la moral histórica de resistencia frente a poderes colonialistas de ayer y los neocolonialistas de hoy. Rodríguez destacó que África, con un 7.8% de las reservas mundiales de petróleo y un 8% de la producción diaria, es clave en el mercado energético global, no solo en el presente, sino también en el futuro. Sin embargo, advirtió sobre la pobreza energética, que aún golpea a millones de africanos y que dijo debe estar en la agenda de los países del sur global. Venezuela está produciendo cerca del 1 millón de barriles, entonces eso no es una industria devastada. Te recuerdo que en comparación con Colombia son 750.000. Sí, se produce mucho menos que hace 20 y tantos años cuando se llegó a producir 3,5 millones de barriles diarios. Completamente de acuerdo. ¿Por qué está pasando eso en la industria venezolana? Por falta de inversión. El gobierno / PDVSA siempre está buscando potenciales aliados que quieren invertir en la industria venezolana para seguir recuperando producción y poder compartir producción. La también ministra de Hidrocarburos resaltó la necesidad de avanzar hacia el trilema energético, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad en respecto a la naturaleza, y afirmó que África será el gran motor de la demanda energética mundial en los próximos años, mientras Venezuela se mantiene como el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. África es una región de mucho interés, pero un interés comercial. Pudieran llegar a acuerdos bilaterales con algunos países, etc. Pero yo lo que veo es una posibilidad de resolver sus deficiencias y su costo de productos refinados, donde Venezuela puede ser un suplidor. El llamado, aseguró Rodríguez, es a la acción conjunta, un bloque energético soberano que enfrente las desigualdades y que marque una ruta común de desarrollo. Es momento de nuestra cápsula informativa Noticias Rápidas en 60 segundos. Estados Unidos y Trinidad y Tobago reafirmaron su acuerdo para evitar que el gas natural producido en el Caribe beneficie significativamente al gobierno de Nicolás Maduro.
En una reunión en Washington entre el secretario de Estado Marco Rubio y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, se consolidó la alianza energética y de seguridad regional. El proyecto del yacimiento Dragón, ubicado en aguas venezolanas, fue descartado por Trinidad tras la revocación de su licencia por parte de la administración Trump. En su lugar, el país caribeño busca estrechar vínculos energéticos con Guyana, Granada y Surinam. Este acuerdo forma parte de las sanciones que limitan los ingresos del régimen venezolano por exportaciones de gas y petróleo. Perú pierde rastro de la migración venezolana. Estudio revela caos institucional y alerta por seguridad. Un estudio de la Universidad del Pacífico en alianza con Ayuda en Acción revela que Perú no ha logrado adaptarse plenamente a la migración de más de 1.6 millones de venezolanos desde 2018, debido a limitaciones institucionales, falta de gestión de datos y aumento de la irregularidad. Aunque muchos migrantes poseen carnet de extranjería, el Estado no tiene claridad sobre cuántos están en situación regular. El informe también advierte sobre discriminación, estrés por adaptación y presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua, mientras propone políticas de inclusión estructural y apoyo al emprendimiento como vía para mejorar la integración. Víctor de Aldama, el empresario español conocido por su implicación en los casos de corrupción Ábalos y la trama de hidrocarburos, hoy investigado por el caso Coldo, asegura tener pruebas contundentes que vinculan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero al régimen de Nicolás Maduro y el financiamiento irregular del PSOE. Halim Naim nos amplía. No es ningún secreto que el expresidente Rodríguez Zapatero es más que un interlocutor con el régimen de Nicolás Maduro. Pero usted mantiene que ese nexo va mucho más allá. ¿Qué tiene, según usted, Rodríguez Zapatero con el gobierno de Venezuela? Bueno, yo eso es algo que en este momento no puedo hablar. Quiero decir, esto lo hablaré en sede judicial, pero él sabe perfectamente lo que tiene, él sabe perfectamente las veces que ha estado conmigo, él sabe perfectamente la documentación que yo puedo tener sobre eso y él sabe perfectamente de la financiación ilegal del partido, como he hecho en alguna otra ocasión. El empresario español Víctor de Aldama afirma que las pruebas que tiene en contra del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero involucran reuniones privadas con funcionarios chavistas, pagos millonarios y tráfico de influencias. No se limita a acusaciones públicas. Está disponible para aclarar ante el Tribunal Supremo Español y aportar documentos que comprometen al exmandatario y a su entorno. Las acusaciones de Aldama no son menores. Él habla de pagos millonarios y de reuniones privadas que comprometerían directamente a Zapatero y a funcionarios chavistas. Lo importante, además de todo esto, es que él asegura estar dispuesto a declarar en tribunales, lo que llevaría el caso de los titulares de prensa que estamos acostumbrados a ver a una investigación judicial. Si esas pruebas de verdad existen y se presentan, el escenario cambiaría. Ya no sería un escándalo mediático, sino un asunto legal de primera magnitud. La magnitud de las afirmaciones trasciende lo local. Si Aldama logra entregar pruebas duras, plantea preguntas aún más duras sobre la frontera entre relaciones diplomáticas e influencias corruptas entre gobiernos. No es solo José Luis Rodríguez Zapatero, involucra al PSOE y redes financieras de la petrolera venezolana. Lo que está en juego no es solo un pleito judicial, ¿no? Viene siendo también esa radiografía de cómo el chavismo metió su dinero en la política española con la complicidad de figuras que se vendieron como mediadores. Y para Venezuela sería confirmar que la dictadura no negocia, sino que compra voluntades, ¿no? Para España ya sería, bueno, un bochorno tener que admitir que el expresidente Zapatero podría haber sido puente de esos favores turbios. Y al final no es Caracas la que incomoda, es Madrid teniendo que explicar hasta dónde llegó su silencio. La advertencia de Aldama sacude las relaciones entre Madrid y Caracas. Si evidencia lo que insiste tener, podría transformar un escándalo mediático en un conflicto judicial internacional. Más allá del ruido, lo que veremos es si puede convertir acusaciones en veredictos. Mientras tanto, el chavismo, el PSOE y Rodríguez Zapatero ya están contra el reloj. Vladimir Padrino López negó la existencia de una militarización social, señalando que los ejercicios buscan crear conciencia patria y preparar a los civiles ante posibles amenazas externas o desastres. Sin embargo, en paralelo,
Los comandos operativos en los barrios populares crecen, se intensifica la presencia militar policial en la vida cotidiana y los docentes universitarios señalan que hasta dictar una cátedra es un riesgo. Continuemos con Halim Naim. Vladimir Padrino López aseguró que los entrenamientos no introducen militares en la sociedad, sino que inspiran patriotismo y defensa cívica. Pero las imágenes dan otra versión. Civiles aprendiendo a disparar armas, participación de Diosdado Cabello y autoridades locales, e inclusión del manejo de armas en esas jornadas. Además, el mismo Nicolás Maduro pronunciando un discurso donde los militares van a los barrios. Padrino miente descaradamente porque es evidente que están militarizando al país a tal punto que han puesto o han activado las áreas de defensa integral, y al frente de esas áreas de defensa integral que ubica cada parroquia y cada municipio han colocado a militares retirados como jefe de esas áreas de defensa integral. Hemos visto que van desde sargentos ayudantes hasta coroneles retirados al frente de esas áreas, lo que implica una militarización del país. La militarización silente trasciende los entrenamientos. Zonas populares ahora están bajo comandos operativos, patrullaje pesado y fuerte control militar. Personas que no participan en política evitan hablar de temas sensitivos por temor a represalias. Ese efecto silencioso es parte del control, militarizar la sociedad como disciplina interna. El modelo que están llevando a las aulas es el que implementaron inicialmente en las escuelas militares, donde lo que ellos llaman crear conciencia es simplemente llevar un mensaje de ideología, donde básicamente lo que quieren es inculcar el socialismo, y ahora están obligando a los profesores a actuar de esta manera, con lo cual los docentes han perdido su capacidad de independencia para poder enseñar lo que realmente quieren, y se ven coercionados a solamente transmitir lo que es el socialismo del siglo XXI o ese ideal fracasado, porque de no hacerlo, entonces enfrentan situaciones que pueden ser denunciados y posteriormente llevados a la cárcel. En las aulas universitarias, el riesgo crece. Docentes viven con salarios de país en crisis, pero también bajo vigilancia. El discurso estatal que insiste en crear conciencia choca con la realidad de profesores que podrían ser señalados o perseguidos simplemente por enseñar contenidos significativos. La militarización cultural empieza en el aula. Aquí no se trata solo de dar información, sino de despertar, de ver qué hay más allá de cada titular y analizar lo que realmente está en juego. Así cerramos este espacio informativo, pero recuerden que seguimos activos en todas nuestras plataformas como @ImpactoV. Suscríbanse, compartan y comenten. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día y feliz inicio de mes.